abrir. Bueno, vamos a abrir el PowerPoint y bueno, lo ves, ¿no? Perdón, que no sé por qué me Sí, aparece esto siempre cuando uno quiere proyectar algo, aparece esa ventanita. Este ramo se llama Microhistoria de la Arquitectura. Como digo, mi nombre es Diego Canales, soy doctor en Historia de la Universidad de Valladolid y la Universidad del País Vasco. Y soy profesor de la Escuela de Arquitectura y Paisaje y voy a hacer este ramo que es un electivo. ¿Qué resultados de aprendizaje quiero que logren? Que comprendan la arquitectura como un producto que evoluciona a través del tiempo y representa los ideales de una sociedad que vive en un tiempo y espacio determinado. Ahora, ¿por qué te pregunto algo? ¿Tú crees que un arquitecto chileno y uno peruano construyen de la misma manera? no, por el ¿Por tema qué? de sismo, principalmente. Ya. Pero por algo más, yo creo. Igual la arquitectura de ambos países son como diferentes. En Chile hay como más edificios y acá en Perú es como más colonial, se podría decir. Porque son culturas distintas, ¿no es cierto? Claro. Ujú. Son culturas totalmente diferentes entre sí. Y yo creo también que hay diferencias entre un mismo país. Por ejemplo, el arquitecto no va a construir de la misma manera en Lima que va a construir en Cajamarca, por ejemplo, ¿no? Claro. Lo mismo acá, no es lo mismo construir en Coyhaique que construir en La Serena, por decirlo de alguna manera. Ujú. Porque está inmerso en un contexto distinto, en una, en una cultura distinta y en un tiempo distinto, en un espacio distinto. Ahora, comprende que los estilos arquitectónicos imperantes a lo largo de Chile, yo lo hice para Chile este ramo, así que te pido disculpas, obedecen a formas de relación distintas con el hombre y el medio, que también se fue influenciado por pautas de comportamiento que evolucionan con el tiempo. Por ejemplo, hoy día tú puedes estudiar una carrera universitaria. ¿Tu abuela pudo hacerlo? No, mi abuela no. ¿Por qué no? Quizá porque no tenían los medios y estaban como acostumbrados a otro tipo de cosas, como no a estudiar de por sí. Claro, porque las pautas de comportamiento en los tiempos de tu abuela y en los tiempos tuyos son completamente distintas. Y quién Claro. sabe cómo van a ser en el futuro, ¿no es cierto? Sí, profe. Nadie sabe lo que puede pasar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? La historia como conocimiento y sus vínculos con la arquitectura. Cuando a ti te hablan de historia, ¿qué se te viene a la mente? Porque obviamente en el colegio tuviste una asignatura de historia, ¿no? Sí, profe. Historia tendría como el pasado, el estudio del pasado, ¿sí? Para poder Del entender. pasado, exacto, para poder entender el presente. ¿Ustedes ven en un mismo ramo historia y geografía? Yo personalmente no.
Lo vieron en carriles separados, ¿no? No, no he llevado geografía hasta ahora, profe, pero he llevado historia de la arquitectura, introducción a la Ah, ya, no, arquitectura. no, te estoy hablando del colegio. Ah, ah, sí, sí, lo llevamos separado, sí. Lo habían separado. Sí. Y también pero veían en un mismo ramo historia universal, historia del Perú. O Separado también. también. Ah, Era ya, historia universal y historia del Perú, sí. ya, ya. Bueno, la definición, los materiales con los que trabaja el historiador, que son las fuentes, la conceptualización y la arquitectura como documento para entender el pasado. La evolución histórica de Chile. Aquí voy a hacer algunos arranques con Perú y para que tenga elementos comparativos. El siglo XVIII y XIX, la consolidación de identidad nacional y un patrón de valores. Y el siglo XX, el dilema entre la economía y la política. Dilema que hemos vivido profundamente debido a las revueltas que hemos tenido en ambos países, porque así como tuvimos aquí el 18 de octubre, ustedes también tuvieron un estallido social recientemente, ¿no es cierto? En noviembre, sí, el año Ah, pasado. que fue con la institución de Vizcarra. Claro, y que sacaron al siguiente presidente que fue como por 4 días de transición. Éramos por eso. Sí. Es que siempre ha estado este dilema, ¿no? Que o somos desarrollados económicamente, y no sé si tiene esta debilidad, porque en Chile somos un tiempo hiperpolitizados, pero con un bajo desarrollo económico, porque siempre hemos sido monoproductores, siempre hemos exportado materias primas. Ujú. Ustedes también tienen una economía netamente agraria, ¿no? Sí, exportación, sí. ¿Cómo son políticamente? ¿Son muy politizados o la gente o la juventud también es apolítica como lo fue durante mucho tiempo en Chile? Ahí yo creo que sí hay un gran, o sea, una gran diferencia entre Perú y Chile, porque aquí las personas como que no toman, o sea, al menos no tomaron tanta conciencia como hasta el año pasado, en noviembre del estallido, aquí. Entonces, yo creo que como que ahí despertaron un poquito, pero antes Ah, como que no tanto así. hay acá, porque aquí muchos jóvenes no estaban interesados en la política, no votaban, y el voto es voluntario acá, no sé, en Perú también es voluntario. No, aquí el voto es obligatorio, pero por tema de pandemia, como que las primeras votaciones fueron como no obligatorias, pero eran por si querían, pero las segundas sí eran obligatorias. Ah, ya. Ya, y tenías que ir presencialmente a votar, o por ejemplo, si estaba enferma o si vivía lejos, podía votar por correo. No, ahí sí tenías que votar presencialmente, pusieron como horarios, la diferencia igual, porque allí en Chile votaron como 2 días, ¿cierto? Es sábado y domingo. Aquí solo fue Sí. un solo día, sí, un puro día y como que tenían que ver en qué número terminaba su DNI, su RUT. Entonces era dependiendo y comenzaban como a las 7, 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Pero igual hubo Ah, ya. problemas porque a las primeras horas les pusieron para los adultos mayores, embarazadas, y no habría, o sea, no habían quien abra las cajas de votaciones. Ah, ya, ya. Aquí, aquí también el voto es voluntario, y igual hubo horario y todo, y igual la gente fue más a votar en octubre del año pasado que ahora. Mm,
Bueno, los patrones arquitectónicos vamos a ver también, la zona norte, la arquitectura salmonera como base, y que estuvo en la base de la disputa entre nuestros países. El salitre. Exactamente, porque fue una guerra netamente de carácter económico, porque Chile, hay historiadores que sostienen que Chile quiso entrar a la guerra para evitar una guerra interna, porque la situación estaba al borde del colapso. Hay autores como Luis Ortega que sostienen esta idea. Y tenemos la arquitectura de la zona central, la hacienda, que también en Perú hay haciendas, como la famosa hacienda de Montalbán, no sé si la conoces. No, esa no la conozco. Pero como al sur de Lima hay hartas haciendas, sí, por los viñedos, así. ¿Usted hicieron reforma agraria alguna vez? ¿Cómo? ¿Hicieron reforma agraria en Perú? Una reforma agraria, no. O sea, en el colegio, no. No, lo que pasa es que aquí en Chile había haciendas muy grandes. Entonces, en la década del 60, se inició un proceso de reforma agraria que terminó con los latifundios y subdividió las tierras en, entre quienes las trabajaban Mm. para hacerlas más productivas. No sabría decirle si eso pasó aquí, porque hay haciendas como que son privadas, sí, pero yo creo que igual debe de existir como por la toma de terrenos y así. Ah, ya. La arquitectura de la zona sur, la influencia europea y la adaptación al clima hostil. Porque como obviamente en el sur el frío, la lluvia, la nieve obliga a bien adaptarse. Bueno, ¿cómo lo van a evaluar? Lo que más le interesa a usted como estudiante. Con informe de lectura individual que van a leer un 30%, promediados. Un informe de caracterización patrimonial de la comuna de Paine. Ahora, ¿por qué Paine? Porque vamos a desarrollar un proyecto de vinculación con el medio, con los, con los alumnos, con un grupo de alumnos de la carrera paralela, arquitectura del paisaje, en la comuna de Paine. ¿Tú conociste Paine alguna vez? No, profe. Paine es una comuna en la zona rural de la región metropolitana o urbana, y uno de sus productos característicos son sus sandías. Mm. Bueno, un levantamiento de información en terreno en la localidad de Águila Sur, en la comuna de Paine, en el proyecto de vinculación con el medio 40%. Voy a dar tu caso con los colegas que estamos en este proyecto para ver qué podemos hacer. Sabiendo que no te Ya, en profe. Chile y que está en clase de vía remota. Ujú. Está bien. Voy a hablar del tema, así que no te preocupes. Bueno, vamos a ver. Entonces partimos con la primera clase, que es la historia. A propósito, ¿te queda alguna duda de respecto a la evaluación y a los contenidos? No, profe, todo me quedó claro, sí. Ya. La historia puede definirse como el conocimiento del pasado humano, que es susceptible de conocer directamente. El historiador, o sea, yo soy historiador por si acaso, estudia el pasado del hombre en cuanto hombre.
Pero es distinto conocimiento histórico de historia. ¿Por qué? ¿Tú eres capaz de conocer todo tu presente, Astrid? No, profe. Efectivamente, yo tampoco soy capaz de conocer toda la historia. Ujú. Porque la realidad histórica es muy grande y es inabordable por completo. Y por lo Claro, tanto, siempre aparecen más puntos. lo que logro conocer como historiador pasa a ser conocimiento histórico. Por lo tanto, la historia es el esfuerzo de la persona como docente para establecer una relación entre el pasado que evoca y el presente en que vive. Bueno, ante todo, ¿qué somos nosotros? Yo soy un hombre, tú eres una mujer, yo soy un profesor, tú eres un estudiante, pero tenemos algo en común. ¿Qué crees tú que eso que tenemos en común? Que somos seres humanos, lo Exacto, principal. exacto. Pero nuestra tarea puede ser fecunda al avanzar un paso más en la construcción del conocimiento. ¿Y cómo el historiador aborda su objeto de estudio? Encerrando el pasado a través de una red de preguntas, sin escapatoria posible, que lo fuercen a abrirse. Y además, es además es una de las disciplinas con mayor libertad, porque fija su propio itinerario y lo lleva a sus propias investigaciones, pero siempre tiene que estar determinado por su propio presente. Así, por ejemplo, un historiador del siglo XXI que está estudiando, por ejemplo, por decirte, el impacto de la crisis de 1929 en el Perú, ¿lo va a ver distinto a un contemporáneo, crees tú? ¿Cómo, profe? Se escucha entrecortado, disculpe. Un historiador del siglo, un historiador de hoy, ¿Ya? que está estudiando, por decirte, la crisis de 1929, la crisis económica de 1929 y su impacto en el Perú. ¿Lo va a ver distinto que un historiador, por ejemplo, ecuatoriano o colombiano? Sí, ¿Por qué? yo creo que sí. Porque a donde igual es de su mismo país, son como más, en cierta parte es más fácil de agarrar como eso porque son puntos que ya lo has visto desde pequeño. Entonces, en esa parte sería un poco más fácil, pero tendrían que igual abarcar, no sé, mucho conocimiento ambos para que puedan tener una como respuesta casi igual, similar, pero igual sería diferente. Es lo que creo yo. Sí. Y además por algo más, ¿Por el tipo de cultura? porque tiene preocupaciones distintas Ah, y viven en un contexto distinto. Tú y yo tenemos cosas en común, hablamos castellano, nos movemos en la academia, pero tú y yo vivimos en contextos distintos, porque yo vivo en una ciudad contaminada de smog, con edificios en altura, y tú vives en una ciudad que es orgullosa de su pasado colonial, ¿no es cierto? pero, o sea,
es como en Lima queda como cierta parte, en Lima Centro, a una arquitectura colonial porque a las comunas alrededores ya hay algunas que están como full edificios. Claro, porque honestamente yo no conozco Lima, así que claro, porque obviamente vivimos en contextos distintos, con anhelos distintos, con preocupaciones distintas, ¿no es cierto? Sí, ahora tengo la diferencia de horario 1 hora, pero cuando cambia son 2. Claro, bueno, ahora, el historiador, el gran historiador, es aquel que sepa plantear el problema histórico de forma más rica y fecunda. O sea, que logra aportar luz sobre ese pasado. Ahora, aquí viene la diferencia. Tú perfectamente en tu ramo de construcción, a ti te muestra, por ejemplo, este material se usa esto es argamasa, se usa en el edificio tal cual estructura, ¿no es cierto? Esto es hormigón, te lo muestran, ¿no? Sí, profe. Ujú. Tú eres capaz de verlo. ¿Alguien más se conectó? Sí, profe, cada uno. Ah, ya, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, el historiador es un estudioso del pasado, pero yo tengo un problema que ustedes no tienen. Ustedes pueden ir y hablar con un arquitecto y ver una obra, ¿no? Y ver cómo son los materiales, ¿no es cierto? Sí, profe. ¿Cuál es su diferencia conmigo? Yo estudio sobre el pasado. Como profe de historia, ¿Claro? que quizá en los materiales es algo que puede variar, o peso, o cosas exactas que se sabe, y en la historia es algo que tienes que seguir investigando y es como más profundo, podría decirse. Y algo más. Por ejemplo, yo, si quiero estudiar los causas de la guerra del Pacífico, cómo se recibió en Perú, ¿yo puedo ir a entrevistar a María Ignacio Prado? No, Porque está muerto, ¿no es cierto? sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que Buscar revisar información. documentos que haya firmado él o que haya escrito él para poder entender ese pasado, ¿no es cierto? Y para eso tiene que buscar en biblioteca, en manuscrito y dar a conocer documentos, informes, estadística, levantar estadísticas, cuánta gente vivía en Lima, cuánta gente vivía en Perú en esa época, cuánto eran hombres, cuánto eran mujeres, cuánto eran niños, cuánto estaban enfermos, cuánto podían tomar las armas, cuántos tenían, no podían entrar al ejército, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Sí, profe. Lo diga a todos. Bueno, este es uno de los documentos que nosotros revisamos. Este lo tomé de España. Wow. En España haciendo mi doctorado y revisaba estos documentos. Son del siglo XVI, así que imagínense la antigüedad que tienen. Eh,
No sé si entienden lo que dice. No, profe, no se alcanza a ver. Yo solo logro comprender que hay 3 puntos importantes, pero no comprendo el texto. Este es un punteo de un petitorio que le hacen católicos a la reina de Escocia en el siglo XVI, en 1558. O sea, en plena Reforma Protestante. Este fue el tema que yo trabajé en mi tesis. Y me traje varios documentos acá a Chile. Y les tengo ejemplos para ver con qué trabajamos nosotros, con documentos, ¿no es cierto? Con documentos dejados por la gente que vivió. Escrito y que dejan testimonio. Una de las ventajas de trabajar en Latinoamérica es que somos muy buenos para escribir. Todo lo dejamos escrito, no sé si se han dado cuenta. Todo lo dejamos escrito. Es que igual eso es parte de cómo nos educaron, creo yo. Sí, claro. De hecho, nacieron, tienen que quedar escrito en alguna parte que ustedes nacieron. En el caso de Krishna tiene que quedar escrito que se llama Krishna Francisca y tiene que quedar registrado en alguna parte, ¿no es cierto? Sí, obvio. Es que Bueno, igual eso es parte como de la identidad de uno, ¿no? O sea, me refiero a que cuando uno claro, nace le tienen que dar un root, no sé, nos tiene que ingresar al sistema y ahí empieza a ser uno persona. claro, claro, porque hay países, por ejemplo, como Australia, donde la gente no usa carnet, porque confían en lo que tú prometes. Ahora, para la historia, ahora la historia también no trabaja solo, esto es lo más rico porque hace interacción social, porque estudias con otro especialista en otras áreas. Por ejemplo, la numismática. ¿Alguno aquí tiene un hobby de coleccionar monedas? ¿O Yo no, no? profe, pero en mi casa igual hay monedas antiguas. Ah, ya. Hay centavos, hay escudos, creo que se llama. Y no sé qué otros abren. Las monedas, las medallas también, la filología, que es el estudio de las formas lingüísticas y su empleo, porque obviamente ustedes no hablan entre ustedes como hablan conmigo, ¿no es cierto? Cierto. Y asimismo no hablan con sus papás como hablan con su hermano, ¿no es cierto? Sí, profe. De hecho, no le hablan a sus parejas como se hablan entre ustedes mismos, ¿no es cierto? Tampoco. Obvio. Claro, porque eso estudia la filología y filólogos que estudian
las palabras, su origen, qué significado tuvo a lo largo del tiempo, cómo se van diferenciando en qué país. Y le voy a contar una anécdota. Usted, por lo menos los chilenos, sabemos que existe un sistema de apuestas deportivas a los partidos del fútbol nacional que se llama, ¿cómo se llama ese sistema? No, creo que no sé. No sé cómo La se llama. apoya gol. Ah, no, sí sé. La apoya gol. Yo jugaba apoya gol cuando era adolescente, nunca gané nada, pero en cambio en España, la, en cambio en España, ustedes tienen que tener cuidado de mencionar la polla. Porque ¿saben lo que era la polla en España? No, pero eso, los cambios de palabra en otros países igual es común en, acá en Chile. Es como decir pico y en otros lados significa un beso o cosas así. Claro, exactamente lo mismo. Mm. Me No, suele si esto le ocurrir. pasa a los universitarios. Por Sí, ejemplo, esto pasa entre los mismos países. Por ejemplo, ¿cómo le decimos nosotros a un niño de corta edad, un bebé? una guagua. Claro. ¿Saben lo que era una guagua? ¿Saben lo que es una guagua en las Islas Canarias? No. No. El bus de transporte. Mm, Esto es una guagua. Bueno, Igual como chilenos tenemos hartas palabras acá que tenemos que estar explicando de repente porque igual inventamos muchas palabras. todo eso pasa mucho también cuando ven series de otros países, por ejemplo, series mexicanas, han visto que a veces no entienden lo que dicen, por ejemplo. No sé si con las mexicanas o en general las series de afuera, pero no sé, igual tenemos una compañera que quizás le haya costado entender cómo hablábamos, porque yo he escuchado de algunos extranjeros que nosotros hablamos muy rápido o no pronunciamos las S y cosas así. Ah, ya. Bueno, Entonces claro, quizás son los nosotros acentos. los que hablamos mal. No ahora, bueno, los chilenos, bueno, en realidad no es que hablemos mal, hablamos a nuestra manera y en nuestro tiempo, porque por ejemplo no es lo mismo dos personas hablando en el siglo XIX que dos personas hablando en el siglo XXI, ¿no es cierto? Ni tampoco ustedes le hablan a sus parejas de la misma manera que hablan con sus papás, ¿no es cierto? cierto. ¿Cierto? Esto, si yo le entrego también, por ejemplo, si yo le entrego un libro en alemán, aunque vean las palabras, obviamente no van a entender nada, ¿no es cierto? No. Porque obviamente ven las palabras, pero no entienden qué es lo que quiere decir, ¿no es cierto? No son capaces de codificar lo que quiere decir el libro. Bueno, sigilografía, sello, lacre y otras formas de autenticar documentos. La paleografía, que es el estudio de las formas de escribir y su evolución. Algo que es bastante útil, sobre todo a veces, cuando uno quiere entender la letra de los médicos. ¿Se han dado cuenta? ¿Cómo escriben los médicos?
Hacen como una raya, ¿o no? Hacen como, escriben y no pueden leer la... Usted no puede leer, pero van a la farmacia y compran el medicamento y el farmacéutico sí puede leer, ¿se han dado cuenta? Para mí que sea un ramo de farmacología. Claro. Y además, por eso muchos médicos hoy día tienen computadores en las oficinas, porque de otra manera la receta no se entiende, ni tampoco la solicitud de exámenes, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Yo creo que eso era una mala maña de los doctores simplemente. Porque, Ujú. Porque igual yo creo que no es que no sepan escribir de forma clara, no sé. ahora, porque un médico tiene que ir tomando apuntes y en las clases, y no se olviden que es la profesión más difícil que existe. Es una profesión en la que tú te mandas, cometes un error y te puede ir directamente a la cárcel. Bueno, la criptografía, que es el estudio de los textos redactados en código y desciframiento. ¿Ustedes usaban códigos para jugar cuando eran chicos? ¿Cómo códigos, profe? Por ejemplo, yo me acuerdo, por ejemplo, unos niños, me acuerdo cuando fue mi infancia, por ejemplo, unas niñitas jugaban y escribían un abecedario del amor y cambiaban Ajá. cada letra por un código. ¿Nunca jugaron eso ustedes chiquillas cuando estaban en el colegio? Sí, profe. Yo no, profe. Ah, no, yo ahí tampoco. Y de repente se usa mucho cuando en comunicaciones secretas, cuando cambian palabras, usan cifras. Esto lo usan mucho los espías. Usan diferentes tipos de formas de escribir para ocultar mensajes secretos. Profe, en ese caso, ¿podría ser los emojis también que pueda ser Claro, utilizado? pues porque perfectamente no va a ser un emoji, un historiador del siglo XXII, por ejemplo, que quiere estudiar cómo escribíamos nosotros, usen los emojis. Ujú. Igual es como, tienen algunos descifrarlo, depende Claro. de cuántos vayan o cosas así. ¿Mm? En el siglo XXII quizás van a hacer un estudio, materia de estudio, como escribíamos los chilenos. La epigrafía, el estudio de la inscripción, o sea, lo escrito en los lugares, la genealogía. ¿Sabe usted lo que es la genealogía? ¿Alguno de ustedes, por curiosidad, se ha hecho su árbol genealógico? Yo sí, profe. Por Tú el sí. colegio, sí. Ujú. Yo El le he árbol preguntado a genealógico. mi abuelo nomás, Ah, ya. así como las generaciones más atrás de ellos. Pero sí como armar uno muy Claro. profesional, no. No. Bueno, en mi caso yo tuve que estudiar genealogía mucho porque muchas veces la guerra entre los reinos se producían precisamente por problemas que como en esa época no existían los certificados de nacimiento, cualquiera podía hacerse pasar por hijo del rey o hijo hermano del rey. Y entonces queda la grande.
por ejemplo, hay diferencia entre los mismos apellidos. Yo me he encontrado Pérez con Z y Pérez con S. Ormazábal con H y Ormazábal sin H. El otro, que es la heráldica. Cada apellido tiene un escudo, ¿no es cierto? ¿Han investigado alguna vez los escudos de armas de su familia? No, profe. No, profe. ¿No? Porque además pueden tener escudos de armas. Yo tenía un CD heráldica que compré cuando estaba en el colegio, no sé dónde quedó. Y la cronología, que es el tiempo y su medida, tomando como base los diferentes calendarios. Ahora, hacer historia no es escribir, no es como el periodista. Digamos, por ejemplo, al frente de la casa de Valentina, venden allá, digamos que mientras Valentina está durmiendo, hay un allanamiento en la casa del frente donde vive Valentina. Y descubren pasta base. ¿Qué es lo que hace el periodista? Le pregunto a los vecinos. Pero algo más. Dice, en una casa ubicada en tal dirección, Carabineros practicó un allanamiento y detuvo a una familia por tráfico de pasta base de cocaína, ¿no es cierto? Los detenidos fueron tal, ¿no es cierto? Que fueron puestos a disposición del juzgado de garantía y se los va a formalizar, ¿no es cierto? Ahora bien, si yo como historiador cubro el problema de la droga, ¿lo voy a hacer de forma distinta? ¿Qué dicen ustedes? Que sí. Claro, lo voy a tomar de forma distinta. Claro, tiene que tomarlo como de más atrás, quizás. Quizás, pero entender que no solamente esa familia se vio metida en la droga porque a lo mejor era más lucrativo. Y entre paréntesis, como es prohibida, la droga es un negocio muy rentable. Y esto ha sido comprobado por estudios históricos. De hecho, hay estudios que dicen que la prohibición en Estados Unidos fueron las medidas más absurdas que se tomaron porque justamente, ¿qué creen ustedes? ¿Ustedes han escuchado la prohibición de Estados Unidos que fue? ¿Esa fue la de Al Capone o no?
Cuando prohibieron el alcohol. Cuando prohibieron el alcohol en Estados Unidos. Y Al Capone se hizo rico porque convirtieron un negocio legal en uno ilegal. Y la gente tomaba igual. Se juntaba a tomar igual, había lugares donde tomaban y aunque muchas veces muchas destilerías terminaron contra la pared, Al Capone se hizo rico precisamente gracias a eso. Porque además era una ley que en la letra prohibía la bebida, pero se seguía tomando. De hecho, ustedes conocen un dicho que existe, hecha la ley, Echar la trampa. exacto. Bueno, la crónica tiene punto de inicio y final arbitrario. Volviendo al caso que estábamos viendo. El caso de la casa de enfrente donde vive la Valentina. El punto de inicio es quizá el allanamiento. ¿Cuál va a ser el punto final? De esa historia. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál creen? Cuando el juez dicte la sentencia, ¿no? Bueno, ahora bien, pero el historiador construye su relato en base a un todo cerrado, coherente y significativo. Y la historia tiene motivos inaugurales de transición y determinación. Ahora, ¿cómo trabajamos con los documentos? Los sometemos a una doble crítica, una externa y otra interna. ¿Cuál es la crítica externa? Implica determinar si el documento es auténtico o falso. Y ubicarlo, eliminando los errores. Chiquillo, obviamente, nadie está libre de cometer una falta de ortografía, ¿o sí? Bueno, usted o de usar la palabra mal, ¿no es cierto? ¿Cierto? Esto pasa mucho, sobre todo cuando uno escucha mal. De hecho, hay un chiste de Condorito donde Condorito y Don Chuma quieren salir de vacaciones. Y entonces Condorito se acuerda de que el Fonola, un amigo de él, según Condorito tenía una choza chica en Capri. Van los dos donde Fonola y le preguntan, oye Fonola,
¿Podrías prestarnos tu choza chica en Capri, ya que vamos a ir de vacaciones? Entonces el Fonola, medio sorprendido, le dice, ¿qué? Pero tú dijiste que tenía una choza chica en Capri. Ah, no, entendiste mal, Condorito. Lo que yo dije es que tengo una chica caprichosa. ¿Se fijan la diferencia? Sí. Y de repente a ustedes le pasa que de repente entienden mal ¿Le ha pasado que entendieron mal un trabajo y tuvieron que hacerlo nuevo? Sí, varias veces. Entonces, de hecho, a mí me pasó una vez en mi posgrado que me equivoqué, una vez hice mal un informe y menos mal que eran 5 y los otros lo fui entendiendo cómo se hacen. Bueno, y la clasificación crítica de los textos, distinguiendo testimonios de lo directo y lo indirecto. Si yo veo un accidente aquí al frente de mi casa y hay 2 muertos, ¿qué es lo primero que tengo que examinar? Para poder entender por qué ocurrió el accidente. ¿A quién tengo que preguntarle primero? O sea, si hay un accidente y ocurrió las muertes de esas dos personas, yo creo que lo primero que hay que hacer es llamar a ambulancia, a, no sé, a los carabineros, cosas así. Claro, pero además yo tengo que ir con los testigos, ¿no es cierto? O sea, sí. Con la gente que vio el accidente. Yo no puedo ir a preguntarle al almacenero que está en la otra cuadra porque él no vio directamente el accidente, ¿no es cierto? Bueno, bueno. O sea, distinguir lo directo de lo indirecto. Esto pasa, esto pasa mucho con el acusete que siempre está en los cursos, ¿se han dado cuenta en el colegio? Siempre hay uno que le cuelgan el cartel de acusete, ¿no es cierto? Sí. De hecho existe el famoso ritmo, acusete, carecuete, 5 patas y un chupete, ¿no es cierto? Sí. Bueno, de hecho, entonces el inspector tiene que preguntarle a cada uno, a los testigos que vio y solamente ahí puede tomar una resolución. Ahora, la crítica interna consiste en determinar la veracidad intrínseca de la fuente, interpretándola y situándola en un contexto. Ahora, ¿ustedes han escuchado el término fake news? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué es una fake news? Una Una noticia. noticia de mentira Claro, y real. este término se conocía hace tiempo, pero se hizo muy
mucho más masificado por el asunto del 18 de octubre. Y yo creo que en Perú también se usa mucho el término, ¿no es cierto, Astrid? Sí, profe. Por el tema de las noticias, más que todo. Claro, de hecho ahora esto va a ser de mucha... Va a estar muy de moda ahora que vienen las campañas presidenciales con 9 candidatos que se van a estar atacando entre ellos mismos por conseguir votos. Las fake news van a estar a la orden del día. Por lo tanto, el historiador lo que hace es determinar la veracidad intrínseca de la fuente, interpretándola y situándola en un contexto, para evitar justamente entregar una visión distorsionada de la historia. Esto también pasa, de hecho, en 1952, Ricardo Donoso sacó una biografía de Arturo Alessandri en 2 volúmenes, llamada Alexander Agitador y Demoledor. La publicó en México. Yo tengo la suerte de poseer ese libro. Y algunas universidades también lo tienen. Y ha sido digitalizado por la Biblioteca del Congreso. ¿Saben ustedes quién tiene la gran mayoría de las copias de ese libro? ¿Quién, profe? La familia Alessandri. Se los compró casi todos. ¿Y saben por qué? No, ¿por qué? Primera cosa, Alessandri, el primer Alessandri que llegó a Chile, no era estadista, no era diplomático, no era ninguna cosa importante. Era un titiritero. Y segundo, porque daba a entender la forma en que murió Arturo Alessandri. De hecho, murió un ataque cardíaco. Pero mucha gente en la habladuría de la época, ¿saben lo que decían? No. Que tuvo un revolcón erótico con Esther Soré, que era una cantante muy popular de esa época, que le llamaban la negra linda. Que era una cantante muy popular en aquella época. Ahí se supone que había muerto después del revolcón o... Claro, eso Ah, dicen que fue al departamento de Esther Soré, tuvo sexo y murió teniendo sexo. Y era un tipo de más de 80 años. pobrecito. No, si un tipo, por ejemplo, y ahí en ese libro se relata una Alessandri que la familia no quería que se supiera. Porque de hecho la familia Alessandri sigue estando presente hasta el día de hoy en la República Nacional. Hay, no se olviden que el anterior alcalde de Santiago era Alessandri. Hay un diputado que es Alessandri. Uno de los hijos de Alessandri fue presidente. Ahora, ¿cuáles son los pasos de una investigación histórica? Teniendo en cuenta todo esto que hemos dicho. Primero tenemos que plantear el problema. Luego construir el marco teórico.
y elaborar un proyecto, recolectar los datos, analizar y procesar los datos, y luego redactar. ¿Qué es plantear el problema? Por ejemplo, yo como historiador quiero estudiar por qué hubo estallidos sociales en Chile y Perú. ¿Qué es lo que tengo que considerar? Primero, si es viable. Por ejemplo, si yo le pido a Sofía que me investigue por decirlo de alguna manera, los problemas de China a principios del siglo XX, cuando llegan los occidentales, ¿va a poder hacerlo? Tendría que investigar un poco antes. Claro, tendría que ver primero si tiene bibliografía. Porque obviamente en historia tú no puedes hacer algo de lo cual no tienes bibliografía. Porque no puedes entrevistar a gente que ya está muerta. Y además, tiene que considerar que ante todo, tú, ¿qué eres Sofía? Ante cualquier cosa, ¿qué es lo que eres tú? Era una estudiante y era una mujer, pero además, ante todo, teniendo en cuenta esas dos características, ¿qué más eres tú? Profe, disculpe, no sé si se refiere a mí, lo que pasa es que el internet se me cae. Ah, ya, no te preocupes, lo que pasa es que además de ser mujer y además de ser una estudiante, ¿Ya? tú eres un ser humano, ¿no es cierto? Sí, Y por lo tanto, los seres humanos no somos capaces de hacer todo, no tenemos todas las mismas capacidades, la misma disponibilidad de tiempo, las mismas limitaciones, no. claro, Por lo tanto, hay que considerar que sea viable el tema de investigar, ¿no es cierto? ¿cierto? Y además debe tener un porcentaje de originalidad. Y además debe interesarte. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos aquí? La marcha del 8 de marzo. Claro. Ya. Esto, como historiador, es lo que yo observo. ¿No es cierto? Para poder entender esto, ¿qué es lo que yo haría como historiador? Primero ponerse en contexto de por qué están ahí, creo yo. Claro. En segundo lugar, entender qué es lo que mueve a estas mujeres a realizar esta forma de protesta. Hay unas causas subyacentes, ¿no?
Así es. Y entonces tengo que plantearme el problema de investigación. Encontrar una laguna, comprenderlo de alguna manera. Comprender por qué muchas mujeres se reunieron ese 8 de marzo en la Plaza Italia a protestar. Entonces, una vez identificado el problema, yo tengo que formular una hipótesis. ¿A ustedes, chiquillos, les enseñaron qué es una hipótesis? Es la pregunta que uno se hace antes de una investigación. Ese es el problema. Ah, La hipótesis es como yo intento explicar y darle una respuesta a esa pregunta. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del 8 de marzo. Yo digo, la mujer en Chile demanda un trato igualitario y el fin de las discriminaciones frente al elemento masculino. ¿Se fijan? Eso es una hipótesis. Ahora, ¿qué debe considerarse? Evitar hipótesis negativas. Ser conciso. Y además, considerar que la sociedad humana es su totalidad organizada. El proyecto de investigación. Estos chiquillos quienes se dediquen a la investigación tenganlo en cuenta porque ustedes pueden postular a fondos. De hecho, ustedes saben, chiquillos, en cuántos proyectos estoy participando. ¿Yo? no, profe. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Estoy en 5 proyectos. Uno de investigación interno, otro de desarrollo docente, 2 fondar y una vinculación con el medio en el que ustedes también van a participar. Vamos a ir a Paine, si es que este bicharraco lo permite. Hay que estar atento a ver qué es lo que pasa en septiembre. ¿Es una salida a terreno? Si vamos a ir a Águila Sur, que es una localidad en Paine. De hecho, la próxima semana vamos a tener una reunión, terminada la clase, con sus compañeros de arquitectura del paisaje y con los profesores que nos van a acompañar, que van a ser el profesor Sebastián Tellier y la profesora Claudia Márquez. No sé si lo ubican. Por mi parte, no. Allá. Pero Ahí lo van a conocer. ¿Ha escuchado? Sí, sí. Ahí lo van a conocer. Y quién sabe si también se forma una bonita amistad entre ustedes en el proyecto, ¿no es cierto? Porque esto pasa. Hay historiadores que se conocen trabajando en los archivos y se casan. No es chiste lo que les estoy contando. Profe, yo igual por mi parte conozco Paine, porque mi familia es de allá. Eres painina. Sí. Y justo son de Águila Norte y de un pueblito que se llama Hospital, también, de por ahí. Ah, mira, vamos a estar en casa. Vamos a pasar a tomar once donde mi tía. Ya. Sí, la próxima semana vamos a tener una reunión después de terminar la clase con la profesora.
para que le expliquen el proyecto y con los compañeros de arquitectura del paisaje. Y además, como digo, quién sabe si se forma una bonita amistad entre ustedes. Bueno, luego se recolectan los datos. Existen fuentes escritas y no escritas. Una fuente no escrita es precisamente la arquitectura. Y permite al historiador construir el pasado. Ustedes conocen este edificio, ¿no? Sí, profe. ¿Qué hay en este edificio? La biblioteca. La Biblioteca Nacional, ¿no es cierto? Es que hay libros. De hecho, ustedes, si ven en un libro, va a ver que aparecen en las primeras páginas además de los datos de imprenta, un mensaje que dice, hecho el depósito que marca la ley. ¿Saben ustedes qué significa eso? Que tiene que llegar una copia a los archivos nacionales. A la Biblioteca Nacional. O sea, a la biblioteca, claro. Tiene que dar una copia a la biblioteca. De hecho, por ejemplo, es lo mismo que pasa cuando ustedes entreguen su memoria de título. Tiene que quedar una copia en la universidad. Yo también tuve que entregar copias de mi tesis. Este otro edificio que yo acostumbro a visitar, por lo menos antes de la pandemia y antes del 18 de octubre, que es el Archivo Nacional. Aquí hay documentos. Una vez estaba examinando un crimen pasional y encontré, adivinen qué, ¿Qué, profe? la bala, ¿Del asesinato? la bala del asesinato. ¿Y ¿Están estaba ahí ahí? como evidencia? Claro, con lo legajos del documento, con lo legajos del juicio. Mm. Hay juicios que ocupan un salvamostrito del porte de un diccionario, donde están todos los testimonios. Por ejemplo, un juicio de divorcio que terminó en un juicio por asesinato de la mujer. Profe, ¿Dime? disculpe, sí, es que me tengo que retirar, tengo otra clase ahora. Ah, ya tienen clase, les pido disculpas, le dejamos hasta acá entonces y les subo el resto del pago, ¿les parece? Como usted guste, yo personalmente tengo otra clase. Ah, ya, el resto, Sí, profe, me Sí, parece. profe, yo igual. Tengo otra ya, clase. perfecto. Bajamos hasta acá entonces y quedamos de día 11, de día 11. ¿Parece? Súper. Bueno, chiquillos, que les vaya bien y por Igual. favor, cuando me vale, me avisan. Gracias, profe. Gracias, profe. Que esté bien. Gracias, que les vaya bien, pues, Chao, profe. Chao. Profe. que les vaya bien. Chao, profe. Hasta luego. La próxima semana y no se olviden que después se tienen que quedar a reunión. Ya, profe. Chao. Vaya bien.